lugar sentados, está bien. Busquemos de Él en esta noche, en este lugar. Hablemos con Él. Señor, te doy gracias porque podemos venir aquí, buscarte, escuchar tu palabra ser explicada, Señor, cantarte juntos y también orar, pedirte por un cambio en situaciones, en actitudes, por una vida diferente, Señor, una vida que te dé gloria a ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás cambiando en nosotros, en nuestro alrededor, y por todo lo que vas a hacer, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Oh Padre,
llueve en mí con tu gracia, oh Dios. Aleluya, mi maldad, ven a alabar. Aleluya, llueve en mí con tu gracia, oh Dios. Aleluya, mi maldad, ven a alabar. Aleluya. Señor, tu nombre es santo. No hay nadie como tú. Lo que sea que cantemos, Señor, se va a quedar corto para describirte. Es muchas veces solo nuestra propia experiencia o la experiencia de alguien más también. Pero queremos oírte, queremos conocerte, Señor. Queremos poder decir ahora te conocemos. Queremos poder decir, Señor, que te conocemos de verdad. Que nuestra experiencia contigo, Señor, de verdad cuenta.
Bien, esta noche vamos a ver el segundo libro de Samuel. Y el enfoque que queremos darle sobre ese libro tiene que ver sobre, estamos siempre luchando con los principios de la sabiduría, de la palabra, que son las cosas que a través de toda la Biblia los libros nos pueden ir enseñando, y es como ir pues haciendo todo un recorrido de toda la escritura. El segundo libro de Samuel es un libro, como les decía el miércoles pasado, primero y segundo de Samuel son libros, es un solo libro, pero se dividió por la extensión cuando se usó la traducción. Quisiera enfocarme quizás en lo que tiene que ver con el segundo libro. El primer libro tiene que ver con, hablábamos del gobierno de Dios. Este libro se discute en el mensaje principal del primer libro quién va a gobernar a Israel, si Dios o los hombres. Y a medida de que se ve en todo el libro, uno se va dando cuenta que hay gente que se deja gobernar por Dios y hay gente que se deja gobernar por el enemigo. Y habían por lo menos 3 personajes o 4 personajes principales que son señalados. Uno es Elí, que era el sacerdote; otro era Samuel, que es el profeta y juez que va a ser levantado con una nueva generación; el tercero era Saúl y el cuarto era David. El libro primero termina con el hecho de un Saúl persiguiendo a David, queriéndolo matar, y un David huyendo, alguien que se le había prometido un reinado. Entonces, cuando entramos al segundo libro, ya en realidad el segundo libro ya es dedicado completamente a David, a todo su reinado. Y habla acerca de cómo Dios va a meter en un proceso a David para que llegue a ser el rey que él quiere que sea. Un proceso de aprendizaje. Es un proceso en el cual Dios va a la par de David, sosteniéndolo, amonestándolo, exhortándolo, disciplinándolo. Pero el capítulo central es el capítulo 7, en donde Dios le dice a David de que él le va a construir una casa, y que va a tener un futuro, y que él lo va a sostener. Y la promesa de Dios es: mira, a pesar de todos los procesos en los que te metas o desarrolles tu vida, tenerle la promesa de que Dios te va a sostener. La fidelidad de Dios va a estar ahí. A veces esa fidelidad va a ser mostrando sus bendiciones, pero otras veces va a ser mostrando sus disciplinas y sus actos de enderezamiento en la vida de David. Entonces el libro de David se muestra en un proceso interesante, que es como una curva que comienza desde el seguimiento de Saúl, en donde él va ascendiendo
y llega un momento en que queda en su vida en triunfo. Es una persona que tiene triunfo porque llega a un momento especial, pero después de ese momento David se mete en problemas y en la vida de él comienza a descender. Llega hasta el momento de un descenso bastante serio, pero luego al final comienza a ascender otra vez, pero ya quizás en una actitud más madura, una actitud ya más de haber aprendido de las cosas que han pasado en su vida. Y ese es el proceso que Dios nos puede llevar a nosotros. Momentos en los cuales Dios, quizás estamos en la parte más baja de la situación, otras veces Dios nos va a llevar hasta el momento más alto. A veces nuestras propias decisiones y nuestros propios errores nos van a llevar hacia abajo. Sin embargo, Dios siempre ha prometido que nos va a levantar, que nos va a restaurar. Y eso es lo que hace durante todo el segundo libro de Samuel. Leemos. Esta semana aprendí que la fe que se desarrolla cuando uno inicia algo es una fe muy bonita. Es decir, es el momento en el que toma decisiones y Dios comienza a mostrar el camino. Y la otra fe, que es de las más bonitas, es cuando ya vemos que lo que hemos esperado y anhelado, Dios lo cumple, nos da las metas, es la fe final. Una fe inicial es una fe hermosa, y una fe final también. ¿Por qué? Porque está plagada de las promesas que Dios ha dicho y ha cumplido. El problema es que entre la fe inicial y la fe final existe lo que se llama la fe de en medio. Y la fe de en medio es en donde la mayoría de nosotros fracasamos. Porque la fe de en medio es la fe que se necesita para seguir adelante a pesar de que no estemos viendo realmente lo que Dios nos ha prometido, o que estemos yendo en contra, que estemos retrocediendo, o que Dios es ausente. La mayoría de veces Dios nunca dice lo que va a estar en medio entre lo que nos prometió inicialmente y el cumplimiento de su promesa. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de multitudes. Cuando le dio la noticia, dice que Abraham le creyó, ¿verdad? Y fue contado por justicia. Y le fue a decir a Sara y les cambió los nombres. No te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Sarai, te vas a llamar Sara. Que ustedes van a tener mucha gente. Y ellos se sintieron bien. Cuando Isaac nació y vieron la promesa realizada por Dios, sintieron tremenda alegría y gozo porque Dios les había dado su hijo. Pero Dios jamás les dijo que entre la primera vez que les decía a ellos de que iban a tener hijos y lo tuvieran, iban a pasar un montón de años. Y ese montón de años tuvieron que ejercer la fe de en medio. ¿Por qué? Porque fue esa fe la que de alguna manera, simple y sencillamente, hizo que tanto Abraham y Sara dudaran muchas veces, cometieran errores, se sintieran desanimados
hicieran decisiones que no fueron las mejores decisiones, mintieron, tomaron otro tipo de cosas, porque ese lapso entre lo que Dios ha dicho y lo que Dios nos va a dar, ese lapso es el lapso más difícil de creer, es el más difícil de convencernos de que Dios nos lleva hacia algún lugar. Cuando Dios le dijo a José que iba a regir y que todos iban a hincarse ante él, y le dio los sueños, y luego lo vemos ya cuando lo ponen como segundo en Egipto, y Dios le cumplió esa promesa cuando ya le cumplió su sueño, pero Dios no le dijo lo de en medio. Dios jamás le dijo, mira, pero te cuento que te van a tirar una cisterna, tus hermanos te van a odiar, te van a vender, te van a llevar a la casa de Potifar, la mujer de Potifar te va a acusar, te va a meter a la cárcel, vas a estar 2 años en la cárcel, después de estar en la cárcel, entonces hasta el fin vas a tener eso. Ese periodo es el periodo más complejo, es el que más nos cuesta, porque son los momentos en cuanto nosotros dudamos, cuando Dios le dijo a María, bendita eres entre todas las mujeres, tú vas a ser la madre del Mesías. Y ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Y luego el Mesías le envió a su hijo, no le dijo que le iba a costar su compromiso con José, le iba a costar sus planes de matrimonio, le iba a costar que viera que su hijo lo odiaran todos, le iba a costar verlo crucificado, le iba a costar todo eso. Y una de las cosas que nosotros vemos muchas veces es que creemos que lo que nos está pasando en medio es lo final para nuestras vidas. Sin embargo, no es lo final, es el paso de la transición en el proceso de aprendizaje de Dios, de llevarnos hacia lo que Él quiere y lo que nos ha prometido. Así es que, hermanos, en este periodo es cuando más debemos sostenernos de Dios, más debemos tratar de hacer lo que Dios quiere que hagamos y sostenernos hasta el momento en el que Dios traiga el momento perfecto para que podamos ver el cumplimiento de la promesa. Eso fue lo que le pasó a David. David le dijo, Dios, sos el rey, pero no le dijo que iban a pasar 13 años antes de que llegara a ser el rey. Y por muchos años huyó de David, incluso él se autodescribió como un perro muerto al que lo perseguían sin ninguna justicia. Entonces todo ese sufrimiento, la fe de en medio es una de las fees más complejas, es decir, es donde debemos creer, ¿verdad? Le pedimos a Dios un hijo, Dios nos da un hijo, pero se aparta de la fe, se va, pero Dios ha dicho que ese hijo va a ser un hijo que Él va a cuidar, va a proteger, pero en ese periodo en donde lo vemos rechazando, yéndose, teniendo actitudes negativas, es ese periodo. Bueno, nosotros lo sabemos, no hay peor cosa en una carrera universitaria que lo de en medio. Es decir, el momento en el que uno llega y dice, ya estoy harto, ya no quiero seguir, pero ya avancé demasiado para regresarme. Entonces tengo que aguantarme todo este periodo. ¿Por qué? Porque ni modo, es la carrera, lo de en medio. Y hermanos, todos vamos a pasar por procesos así, todos, absolutamente, porque es el proceso de aprendizaje. Ahora, hay 3 retos en los procesos de aprendizaje que Dios hizo en la vida de David, y son 3 retos que nosotros debemos tener en los procesos de aprendizaje también que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? El primer proceso es el tiempo donde Dios nos puede llevar a un tiempo de progreso. Ese
puede llamar el tiempo del triunfo de David. Ese progreso uno lo puede ver en los capítulos 1 al 9 del libro. Vemos a un David que va despegando, que va yendo, que va subiendo, sus enemigos van cayendo, que lo van sosteniendo, Dios lo va respaldando, Dios lo va levantando. Esos procesos de triunfo, son dos cosas. Dios lo lleva por etapas y eso es bien importante que lo entendamos. Fíjense que Dios no nos da la prosperidad y todo de un solo, porque sabe que si nos lo da de un solo, nos vamos a hacer loquitos, ¿sí? Entonces lo que Dios hace es que nos va dando etapas para que vayamos asimilando y no nos vayamos a enloquecer. ¿Sabían ustedes que hay una maldición, por lo menos así lo dicen, en las personas que se ganan la lotería? Hay grandes testimonios y casos de las personas que de repente, ¡pum!, se ganaron la lotería y les cayó el dinero de una sola vez con gran cantidad, y la inmensa mayoría o fracasaron o se mataron, o dilapidaron o arruinaron su vida porque no estamos preparados para el éxito inmediato. Por eso es que Dios en el proceso nos va a ir llevando paso a paso. En el caso de David, primero le permite reinar en Hebrón, en los versículos del capítulo 1 al 4, con un grupo de personas. Saúl ha muerto, su enemigo principal, y ustedes pueden ver que si ustedes leen el versículo 17 del capítulo 1, David toma una actitud muy espiritual con respecto a lo que era su enemigo. Dice el versículo 17 del capítulo 1: y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra. Si usted se llega a enterar de que se murió la persona que lo odiaba, ¿cuál sería su reacción? La persona que lo quería matar, la persona que lo detestaba, la persona que le hizo la vida palitos y que
lo persiguió y lo trató de destruir. Algunas veces nosotros podemos decir, bueno, Dios hizo justicia, ¿verdad? Dios me quitó el problema de esta persona, Sin embargo, nosotros podemos ver que Jonatán en su retribución, su actitud y su corazón, es un corazón de dolor por la muerte de Jonatán y de Saúl, tanto que escribe un canto y dice, no es justo que hayan muerto estos así, murieron, no es así la cosa. Y por eso es que Dios ve el corazón de este hombre y dice, este hombre merece ser levantado, porque, hermanos, no hay quizás una de las virtudes más grandes y una de las virtudes más complejas y difíciles en el ser humano es el perdonar. Es el de saber que una persona me hizo daño, me lastimó. Sin embargo, cuando se muere, en lugar de alegrarme por la muerte de esa persona o por lo que ha pasado, simplemente me entristezco porque la vida y la muerte que lo llevó es una muerte cruel, injusta, ¿no? Se requiere para que Dios nos pueda llevar en progreso en nuestras vidas, hermanos, tener una actitud de perdón. Y eso es bien complejo, y por eso Dios comienza a levantar a este hombre para llevarlo a ser rey. La verdad es que quizás cuando uno mira a David, la verdad es que quizás David estimaba a Saúl, ¿no? O sea, la verdad es que no creo que sea un hipócrita, es solo decir palabra por palabra. Lo que muestra en su canto y en la manera en que expresa, parece ser que sí realmente lo estimaba y lo apreciaba, porque hubo buenos tiempos con él, que Saúl se loqueó y que el enemigo lo usó para quererlo dañar, pero David llegó a entender de que eran personas que de alguna manera habían tenido problemas y se habían apartado de Dios y que él no era quien para juzgarlos. Eso cuesta, ¿verdad? Que cuesta el no juzgar a una persona por sus actos, por lo que ha hecho, sobre todo cuando esa persona no es de tu agrado. Eso es quizás una de las virtudes más difíciles para un cristiano o para un hijo de Dios. Luego comienza la recuperación. Si ustedes ven en los capítulos 1 al 4, la gente de Hebrón le dice a David, mira, queremos que seas nuestro rey. Y eso es bien interesante. ¿Saben por qué? Porque, miren, hermanos, en la recuperación y en la restitución hay un principio que se ve aquí en el pasaje. El principio es, Saúl ya había muerto, quedaba su hijo y quedaba sus generales. Todavía había un ejército leal a Saúl que lo perseguía, ¿sí? Sin embargo, David tenía la promesa de que él iba a ser el rey de toda esa nación, ¿sí? Ahora ya se había quitado el obstáculo principal, que era Saúl, y que ya la persona que más lo odiaba y lo detenía se había quitado. David pudo decir, bueno, ahora es hora de agarrar valor y meterle todo y ganarme el trono, porque este trono me pertenece. Sin embargo, David le consulta a Dios y Dios le da como la indicación, dice, no, cálmate, porque el reino te lo voy a dar yo, no lo vas a agarrar por tus propios medios. Y entonces le permite ser el rey de un grupo de personas que son los más allegados a él, de sus tribus, y pasa 7 años ahí.
en ese lugar como rey de Hebrón mientras están batallando con los otros conflictos, los otros ejércitos. Y una de las cosas que Dios me enseñó con eso es, hermanos, nunca nos adelantemos a Dios. Nunca tratemos de poner de arrebatarle a Dios las promesas que me ha dado, porque Dios es el que tiene tiempo, momento exacto, la estación exacta para darme cabal el momento en el que yo puedo estar. Si yo me arrebato y yo tomo decisiones aún basadas en lo que Dios me ha dicho y no espero el tiempo de Dios, lo más probable es que frustre y fracase en los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, la idea que debemos entender es nunca nos anticipemos a Dios. Miren, la promoción que no es de Dios no es promoción. Porque quien tiene que promoverme, quien tiene que darme la pauta para que yo sea promovido en algo, en puesto, en una posición, tiene que ser Dios. La autopromoción no es muy saludable en un hijo de Dios. Sobre todo porque muchas veces nosotros vindicamos nuestras cualidades, nuestras virtudes, y Dios lo que está haciendo es probando nuestra paciencia con ese jefe que me molesta, ver a otras personas que son promovidas y se les dan mayores privilegios y me van relegando a mí. No se preocupe, lo que Dios tiene reservado para usted nadie se lo va a quitar. Si ustedes recuerdan la historia de Saúl anda buscando las asnas que se le habían perdido y Samuel ya iba a ungir. Dios le había dicho que Saúl iba a ser el rey, y cuando llegó a la casa de Samuel le dice a su criado: mira, tráeme la porción que aparté el día de ayer de carne y de comida que era para este momento. Y lo que Dios nos enseña es, hermanos, lo que Dios ha reservado para usted, la porción que Dios ha guardado para nosotros, nadie nos la puede quitar. Nunca nos van a quitar lo que Dios ha prometido darnos, y eso es muy importante. Entonces le dice a David: calmado, David, que el reino es tuyo, pero el reino te lo voy a ir dando paso a paso, porque si te lo doy así te puede pasar. Y de hecho le pasó. Es decir, ya cuando se vio que estaba gobernando él, llegó a creerse que él podía hacer cualquier cosa, y por eso es peligroso. Luego, en los capítulos del 5 al 9, ya Dios le dice: ok, puedes. Y ya viene toda la gente, incluso los generales del ejército, se pelean con el hijo de Saúl y lo respaldan. Y entonces Dios le dice: ok, ahora vas a ser ya rey sobre Jerusalén, y lo hace que sea el rey que le había prometido. Pero ustedes ven que ya David va a llegar respaldado, ¿no? Pero también va a llegar orientado, porque cuando llega el momento, aquí es el famoso pasaje en donde cuando David llega a Jerusalén y dice: voy a hacer de esta nación una nación extraordinaria, esta va a ser la nación, y Jerusalén va a ser la capital de Sión, y la llama Sión, y va a ser todo eso. Y entonces dice: ok, entonces hagamos una cosa, traigamos también a Jerusalén, hagamos de Jerusalén la capital religiosa, el centro de adoración de los judíos. Y le dice, ¿cómo se llama?
le dice a la gente, miren, necesitamos trasladar el arca del pacto, hay que traer el arca. Y en el versículo, ¿cómo se llama? El capítulo 6, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos, 6:1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David está... Miren, aquí hay un cambio radical en cuanto a la liturgia, y hay una ruptura con un paradigma. El paradigma de Moisés, porque Moisés había establecido dónde iba a estar el arca. Y David dice, ok, vamos a cambiar el paradigma. Moisés, no, vamos a hacer una nueva estrategia. Y David quiere llevar la presencia de Dios a la ciudad, y más adelante David construye un tabernáculo que no es igual al tabernáculo de Moisés, y el tabernáculo de Moisés pasa de moda. Lo que hace David en realidad no es un tabernáculo, lo que hace es como una especie de carpa con muros de lona. Pero David tiene algo que lo quema. Él quiere que Jerusalén se convierta en una ciudad que adora a Dios las 24 horas. Y entonces David constituye y organiza el pueblo de tal manera, no como lo estaba haciendo Moisés, que era un poco elitista porque solo unos pocos podían entrar, sino que lo que hace es que establece en el tabernáculo de David, establece una serie de programas y planifica que durante las 24 horas hayan sacerdotes y cantores e instrumentos cantando las 24 horas adorando a Dios. Y esto es bien interesante, porque eso no tenía techo ni nada. Entonces, todas las personas que estaban ahí alrededor y todo el pueblo podía escuchar adorando las 24 horas, y podían ver en ese tabernáculo que iban a adorar las 24 horas. ¿Por qué creen ustedes que David era tan romántico de Dios, en un sentido de que él dice, hay que adorar a Dios las 24 horas?
Y saben ustedes que en el tiempo final, Dios dice que va a restaurar el tabernáculo de David y no el de Moisés, sino que ¿por qué? Porque Dios se sintió tan a gusto con ese lugar, que no era tan importante lo que estaba construido, sino el corazón de adorador que tenían David y que quería que todos estuvieran adorando las 24 horas. ¿Qué creen ustedes que pasaría si una iglesia, bueno, hay movimientos que se llaman así, en Arkansas está el movimiento de los profetas de Arkansas que tienen una iglesia que pasan las 24 horas, 7 días a la semana de turno adorando y orando? Pero ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos tener ese espíritu de esa constante alabanza y adoración a Dios? ¿Qué creen que impacto podríamos tener más que cantar unas 3 canciones o 5 canciones un domingo o un día de reunión? Pero lo que quiero decirles es que David, para lograr eso, antes de que logra eso, comete un error, porque él quiere ser un adorador, quiere expresar todo lo que tiene, pero tiene un problema. Su problema es que es un adorador sin Biblia. Es un adorador que se emociona tanto con querer adorar a Dios y amarlo y darle todo, pero era un adorador que comenzó adorando a Dios partiendo de sus propios preceptos de cómo adorar a Dios. Porque el pasaje narra que David quiere trasladar el arca y luego cuando la traslada dice que la pone sobre un carro nuevo. Y la pregunta es, ¿de dónde creen ustedes que David sacó la idea de poner el arca en un carro nuevo? O sea, háganse la idea de que David no está poniendo cualquier carcacha, dice que es un carro nuevo, o una carreta nueva, un carro nuevo. ¿Por qué se le ocurre hacer eso? ¿Qué piensan, hermano? ¿De dónde sacó la idea? ¿De dónde creen que sacó la idea del señor don David del carro nuevo? Porque creo que el ser humano tiene la constante de creer que entre mejor se vea algo, más hermoso sea, entre más nuevo va a ser mejor. Es decir, exhibir lo más bonito tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con que sea... la gente podría decir, no, pero le está dando lo mejor, pues, porque es un Ferrari el que le ha puesto. ¿No? Hay otra, en 1 Samuel estaba viendo un comentario que dice que, bueno, básicamente insinuó que no era la primera vez que ponían el arca en una carreta nueva. Ya se había intentado y fueron los filisteos que lo hicieron en 1 Samuel 6. Que cuando los filisteos ya no aguantaban todas las plagas que les estaban cayendo y hicieron una carreta nueva y mandaron el arca a su lugar. Ok, dice 1 Samuel 6, versículo 6, dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que lo había tratado así? No los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen
a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid vacas al carro, y haced volver sus becerros. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa. ¿Creen ustedes que David está copiando a los filisteos? Ahora, fíjense que en el caso de los filisteos, no crean que lo que están haciendo, lo que ellos están haciendo es poniendo a dos becerros que nunca han usado el yugo, y la tendencia de ellos era que cuando se los pusieran empezaran a resistirse y a saltar. Entonces, en realidad los filisteos lo que están haciendo es exponiendo el arca que lo boten y lavándose las manos. Sin embargo, Dios hace un milagro en que los becerros caminan y van y llegan a ese lugar. Ahora viene David y dice, ok, voy a traer el arca y la voy a hacer un carro nuevo. Es muy probable que esté imitando eso, imitando ciertas prácticas que los filisteos estaban haciendo. Ahora, aquí hay un peligro en que muchas veces nosotros en nuestra adoración a Dios caigamos no en imitar las cosas del Espíritu de Dios, sino en imitar las cosas del mundo, y en hacer todo lo que hacemos basado en modelos que no son nuestros, modelos de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que es lógico, mucha gente dice, ¿y por qué Dios mata a Usa si lo que él trató de hacer fue proteger el arca, deteniéndola? ¿Por qué creen ustedes que lo mata por hacer eso? De por sí ya había quizás uno de los problemas de la regata nueva es que si querían moverla tenían que ser sacerdotes, y están haciendo todo como él les dio la gana. Sí, porque están en fiesta, están contentos. O sea, primero, la idea de que Dios dice, mis cosas, las cosas sagradas, no se toman a la ligera. ¿Sí? Es decir, no puedes hacer algo a lo ligero cuando estás hablando de cosas sagradas de Dios. Y el hecho de que le meta mano para que no se caiga, probablemente no se hubiera caído, porque el arca de Dios no necesita protección humana, ¿o sí? Y por otro lado, ellos expusieron el arca al peligro. Fue decisión de ellos, que era lógico y normal, que en un momento determinado, usando ese instrumento y esa forma que se iba a hacer, de alguna manera había corrido el peligro de que se cayera el arca. Y por eso Dios hace. Ahora, observen ustedes que en el versículo 8 del capítulo 6 de 2 Samuel dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, hermanos, ¿creen ustedes que no iban haciendo bulla estos? O sea, ¿creen ustedes que no iban, en un culto de adoración? Sin embargo, está mal. El hecho de que haya instrumentos, alegría, danza, cantos y todo, pero si todo eso simple y sencillamente contradicen los principios de Dios en nuestras vidas, eso no tiene ningún sentido. A Dios no le agrada. Ahora, cuando David después dice, miren, en Crónicas y en Reyes está el texto, dice, por favor,
la casa de Obed-edom la bendijo Dios, porque la tuvo ahí y él la tuvo con respeto. Y cuando oyó David que Dios había bendecido la casa de Obed-edom, dijo, ok, vamos a trasladarla. Pero dice, por favor, que vayan los levitas y que la trasladen como dice en la ley de Moisés, porque no lo hicimos así la vez pasada, Dios nos castigó. Entonces quiere decir que David se fue a investigar, fue a preguntar, o sea, ¿qué cosas en los principios bíblicos que estoy violando? Si no solamente es de venir y cantar y hacer, no, ¿qué cosas son las que estoy violando y qué principios? Entonces David dijo, no hombre, la regamos, si no tenía que ir ningún arca, si ya está dicho cómo se tiene que hacer esto, pues, tiene que ser llevado por los levitas, porque ellos son encargados de hacerlo. Y aún así, si ustedes notan, cuando David traslada el arca, ¿recuerdan esa escena que David dice que va danzando con todo? Pero David todavía le queda un poquito de miedo porque dice que cada vez que daba un paso que sacrificaba algo. Y daba otra danzada y sacrificaba un buey. Daba otra, como quien dice, no vaya a ser que iba a meter la pata otra vez. Y va hasta que al final lleva el arca. Y Dios le tiene que orientar y decirle, David, no es entusiasmo la cosa, es obediencia bíblica. No es hagámoslo bonito, el show, no se trata de eso, es hacerlo como yo digo que se tiene que hacer. Y por eso David lo hizo. Y finalmente Dios en el capítulo 7 le dice a David, mira David, porque David le dice, mira, yo quiero construirte un templo, ya tenemos aquí. Y Dios le dice, no, gracias. No quiero que me hagas una casa, yo te voy a hacer una casa a vos. Tú vas a hacer una casa que va a vivir para siempre, de ti va a venir el Mesías. Y Dios le dice, no te preocupes. Y es que miren, la verdad es que al ser humano le encanta construir templos. O sea, como que el templo es ¿cómo se llama? El aseguramiento de que tenemos, de que Dios va a estar con nosotros. Todo, imagínense ustedes que David le insiste tanto a Dios que le dice, mira, va, que lo construya Salomón, pues. A Salomón le voy a dar chance de que lo construya. Y ustedes ven a Salomón construir el templo. Ese templo fue considerado como una de las maravillas del mundo. Un templo de lujo. Se tardó 7 años en hacerlo. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que se tardó 13 años en hacer su propia casa, la de campo. Y dice el texto que de las maderas y de las cosas que traían para el templo, Salomón agarraba para su propia casa. Y hizo un trono en la casa de él, que era una cuestión de lujo, y la casa de Dios. ¿Qué es lo que viene a demostrar eso? Muchas veces las construcciones son la extensión de nuestros propios egos, ¿no? De nuestras propias. ¿Cómo terminó ese templo, hermanos? Terminó destruido, totalmente quemado, completamente. Y la gente llegó a decir de que Dios, de que nadie los podía tocar porque tenían ese templo ahí. Y Dios les dijo, no los puedo tocar, pues se puede tocar, y se los destruyó todo. Y es bien interesante porque cuando ya está el templo otra vez construido en el Nuevo Testamento, a mí me da risa una frase que Jesús dice cuando le dicen los discípulos, mira, va, qué bonito este templo, el templo que ya había reconstruido. Y los discípulos dicen, mira este templo. Y Dios les dice, si yo se los voy a destruir, se los puedo destruir en 3 días.
Y le dicen, ¿qué? 46 años se cargaron de hacer este templo y vos lo puedes botar en 3 días. A mí me dio risa eso, ¿saben por qué? Porque yo de plano va. Un hombre, uno se encarga de hacer un gran templo para Dios y se puede tardar 46 años y Dios en 3 días puede derribarnos ese templo. ¿O no fue lo que hizo con la pandemia? Es decir, no hizo eso. Pues. ¿Cuánto habíamos hecho todo eso? ¿Y qué hizo Dios? 2 años en los cuales nos dijo, no, o sea, yo les puedo derribar ese templo en cualquier momento. Entonces David es asegurado, dale. La segunda parte ya no es tiempo de triunfo, sino es tiempo de fracaso. David se mete en serios problemas. ¿Por qué? Bueno, porque en los capítulos 10 al 19, David comienza en la cima a pensar que nadie le puede decir no. Ese es el gran problema de David. ¿Sí? Nadie le puede decir no. Es decir, y como que aprendió eso, ¿verdad? O sea, se enoja con Nabal porque le dice que no le va a dar de comer y ya lo quiere matar. Llega donde ve a Betsabé y los criados, los empleados de él le dan ¿cómo se llama? Un no indirecto. Cuando le dicen, miren, ¿y esa mujer quién es? Y los criados le dicen, esa es la mujer de Urías, como quien dice, no te metas ahí. ¿Y qué hace David? ¿Acepta eso como no? No, porque yo soy rey. ¿Y qué hace? Se acuesta con ella. Luego le dice al otro general, mira, mandalo que lo maten. El otro no le dice no. Fíjense que siempre ha habido esa idea de que cuando Betsabé llega con David y David le dice todas las insinuaciones y todo lo que va a hacer, ¿creen ustedes que Betsabé no tenía la capacidad para decirle no al rey? Podría haberle dicho no. Porque hay gente que dice, no, es que como era el rey no se le puede decir que no. ¿Quién dice que no? ¿Por qué creen ustedes que Betsabé no le dijo no a David? ¿Por qué creen ustedes que una mujer no le dice no a un romance fuera del matrimonio? No tener problema. Dios. Porque el texto dice. Ahora, ahí en el pasaje hay algo que no entiendo. Son cosas de que no entiendo de Dios. Pero lo que le enojó más a Dios no fue tanto que se acostara con Betsabé, sino matar a Urías. Eso demuestra algo bien importante, ¿saben por qué? Que la manera en que Dios califica las consecuencias y la maldad de un pecado es diferente como nosotros la calificamos. Porque Dios, miren hermanos, Dios odia y aborrece que la gente abuse de la gente y que por medio del poder destrocen la vida y la dignidad de otra persona. Si hay una cosa que Dios detesta es eso. Y creo que es uno de los pecados que más Dios mete en mano. Porque imagínense, yo me he puesto a pensar, el pobre Urías, pues, o sea, un tipo fiel, un tipo leal a David, un tipo... Y David lo sacrifica a usted. Lo mata solo por justificar que haberse acostado con su mujer. O sea,
para mí, para Dios, creo que ese fue uno de las cosas que no. Bueno, de hecho, así es como Natán lo amonesta, ¿no? Y cuando David le dice, mira lo que hiciste, mataste a Urías, y el texto dice que cuando David mata a Urías, esto le desagradó a Jehová, y la palabra desagradar ahí es una palabra que se puede traducir como tener náusea. La idea es que Dios vio, y cuando vio eso, Dios dijo, no, esto es nauseabundo lo que David está haciendo. Es detestable lo que está haciendo. Por eso, la justicia social y la injusticia es algo que Dios de plano siempre mete mano, y al final Dios lo que hace es manda a Natán, y ustedes ya saben toda la historia, y al final David dice, ese hombre debe pagar 4 veces lo que hizo, y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y saben ustedes que David pagó 4 veces su pecado, lo que él mismo dictó como sentencia. Le pasaron las 4 cosas a él. Entonces tuvo problemas con Dios, tuvo problemas con la familia, empezó a tener serios problemas con sus hijos, muertes, intrigas, pleitos, violaciones. Luego tuvo problemas con el país, porque entonces se le empezaron a venir las guerras. Su hijo, Absalón, le da golpe de estado, lo derroca y lo quiere matar. Es triste, ¿no? Es decir, llegas, te cree Dios, se te olvida que Dios es el Dios que manda y que gobierna, violar los principios, y tu proceso viene hacia abajo. ¿Y qué sucede al final? El producto de David es un tiempo de aprender. Y ustedes van a ver ahí en los últimos capítulos cuál es el producto del proceso. Primero el rey comienza y dice, he pecado, la regué, pero Dios le dice, va a tener consecuencias. Y ustedes pueden ver que Dios lo libera a David de la muerte, pero le dice, vas a tener consecuencias. ¿Ven? El testimonio para el rey. ¿Ven? Dios también viene y le dice, no vas a morir y vas a seguir. Y siempre lo siguió llamando un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero siempre dice que David fue esto, excepto con lo de Urías. Y si ustedes ven en la genealogía, cuando habla de Betsabé, dice la mujer de Urías. Dios siempre señaló que David había hecho algo que no era, y lo vio así. Y tercero, Dios le enseñó a él que siempre da retribución. Al final, ustedes encuentran en el libro que David se mete en otro pecado. El pecado de Betsabé fue el pecado de la sexualidad, fue el pecado de la acción, pero el pecado al final es el pecado del orgullo. David dice, quiero saber cuánto ejército tengo. Y una vez más, sus generales le dicen, no, rey, que Dios multiplique todo eso, pero no hagas eso. ¿Y qué hace David? Pues hace caso. Y al final, ¿qué es lo que hace? Hace el censo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Mata más de 25,000 judíos por causa de su orgullo. Pero al final Dios le dice siempre, vamos a tener, porque la regas de un lado y decir, ya superé eso, sí, pero tenés otras áreas débiles donde la puedes regar, y donde Dios dice, no te voy a permitir eso. Y Dios siempre va a meter mano, siempre va a tener retribución. Si es que, hermanos, los procesos que Dios nos mete son procesos difíciles, pero estamos en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
y bendecimos tu nombre. Queremos pedirte que nos ayudes a aprender de los procesos tuyos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ofrendar. Démosle al Señor parte de lo que Él nos da también. Oremos. Gracias, Señor, porque pudimos venir a encontrarnos contigo. Señor, te ofrecemos un poco de lo que nos das. Te pedimos que lo uses tú, Señor, que esté en tus manos. Haz con él lo que mejor te parezca. Señor, te pido que bendigas nuestro camino, que lleguemos con bien a nuestras casas. En nombre de Jesús. Amén. Que les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana en línea. Y bueno, las hermanas se ven mañana, yo no voy a estar ahí. Y el domingo en la mañana a las 9:30. Dios les bendiga.